Muchas gracias, señor Presidente de la República, señor Ministro de Trabajo, señor Presidente del COEP, Presidente de la Asociación de Maquiladores de Honduras, queridos compañeros y amigos secretarios generales de la Confederación de Trabajadores de Honduras y de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras. Quisiera en principio también, que se adelantó Santiago Ruiz, hacer un reconocimiento especial, además un saludo a los medios de comunicación que están aquí como siempre, compañeras y compañeros. Un reconocimiento especial a Héctor y a la comisión que representó al sector laboral, que ya tiene más o menos unos 3 periodos de estar en este nivel de representatividad y que han aprendido, que han hecho muy bien. Héctor y su equipo, a Lara, a Sevilla, a todos los compañeros, a Soto, a Germán Castro, a toda la comisión en pleno que representó al sector laboral, les queremos reconocer a nivel de los secretarios generales la excelente labor que hicieron en esta oportunidad, como lo han hecho en veces anteriores, la madurez, el conocimiento y una nueva demostración de capacidad y raciocinio para entender de qué se trata este proceso de negociación. Y aquí también se encuentra el señor Presidente y compañeros de la mesa, por primera vez también, representantes de los diferentes sindicatos que funcionan o están constituidos en el sector de la maquila, que participaron de manera directa en el proceso de negociación para llegar a este acuerdo, que también es inédito en el sector de la maquila en el país. Yo quisiera también que le hagamos un reconocimiento a ellos y quisiera que se pararan, que son dirigentes de base y que normalmente son invisibilizados. Sí tenemos organizaciones de trabajadores de la maquila con capacidad para representar y discutir en relación a los problemas que tienen los trabajadores que no están organizados en ese sector. Y que dicho sea de paso, tenemos demasiado, muy bajo, el porcentaje de organización sindical en el sector de la maquila. Este es un acto de responsabilidad, es un acto de madurez. Repito, no tiene precedentes en el país. Podríamos hacer 2 sectores importantes, como es el sector empresarial y el sector laboral, generar esa posibilidad y ese mensaje para que otros sectores entiendan que sí hay capacidad y posibilidad de acordar no solo esto, sino que muchas cosas en el país. Honduras necesita eso. Por eso digo que es una actitud de responsabilidad, obviamente de riesgo político, pero había que asumirlo. Las decisiones hay que tomarlas para bien o para mal. Este acuerdo obviamente no es satisfactorio. Las cifras que se han mencionado no van a resolver el problema de inequidad. El problema de ese enorme diferencial que tenemos entre lo que cuesta la vida, entre lo que significa para una persona sobrevivir con 7.000 o 5.000 lempiras mensuales. Es inconcebible cómo una persona pueda sobrevivir con ese nivel de ingreso en el país. Pero había que tomar una decisión. Y la decisión va en función de responder a algunos requerimientos del sector empresarial del país. Estamos plenamente conscientes que la microempresa tiene enormes dificultades. Y hemos cumplido. Necesitamos que se fortalezca el microsector, que es el que genera el 80% de los empleos en este país y que ha sido históricamente postergado, el sector de la micro y la mediana empresa en Honduras. Y se ha prácticamente culpado y se ha focalizado el tema del salario como principal elemento de la competitividad del país, lo cual no compartimos. Además del salario, Honduras tiene que tomar decisiones históricas en otros rubros. La inversión en Honduras a nivel internacional prácticamente está en 0 precisamente por el tema de la inseguridad. El tema de la prestación de servicios como la energía, por ejemplo. No es el salario el problema que deja a Honduras en una incapacidad competitiva frente a los demás. Son otras cosas. Y por eso lo hemos planteado frontalmente al sector empresarial. Hemos tenido 2 problemas. La instancia de negociación tripartita estaba en crisis. Y había muchos sectores interesados en que fracasáramos una vez más. Decidimos los compañeros de las confederaciones
asumir la responsabilidad de procurar llegar a un acuerdo en esta oportunidad. Un acuerdo obviamente digno, que no significara lesionar brutalmente lo que el trabajador está viviendo como situación de vida en este momento. Yo creo que se ha logrado. Hemos avanzado, no satisface, hemos aceptado darle estabilidad y sostenibilidad al funcionamiento de las empresas con acuerdos a mediano y largo plazo, se puede decir, que garantiza también que el trabajador va a tener ajustes a su salario. Entonces también hemos salvado la instancia. No sabíamos qué iba a pasar si esto fracasaba en esta oportunidad. Es posible que hubiesen reformado la ley de salario mínimo. Y la ley de salario mínimo está totalmente inamovible. Y la vamos a defender. Y estamos defendiendo también el concepto de la negociación tripartita. Y hemos salvado esa instancia que estaba en peligro. Ya muchos habían descalificado el instrumento. Y el otro tema que mencionaba aquí Santiago Ruiz, que es importantísimo verlo. Mucha gente en los medios de comunicación y en la calle nos dice, mire, ¿para qué negocian salario mínimo? Si normalmente no se cumple. Hay un reconocimiento oficial paradójico, que es que el 64% de las empresas no cumplen el salario mínimo. Eso no puede ser. Hay que crear instancias de verificación y de intervención para las empresas que no lo cumplen, entendiendo la situación de crisis, los impactos internacionales que se desenvuelve la economía en el país. Pero también hay que pensar en el estado de resultado humano, cómo la gente hace para vivir. Los pobres y los que no tienen empleo. El 80% de la población económicamente activa está en el sector informal de la economía. Estamos seriamente impactados a nivel de representatividad. Y esta negociación del salario mínimo no es para los sindicatos. Los sindicatos de la maquila tienen resuelto su problema a través de la negociación colectiva. Y por eso le hemos planteado respetuosamente al sector de la maquila, mire, una forma para resolver definitivamente el tema de la negociación del salario mínimo, no entrar en este permanente ajetreo que a veces nos lleva a la confrontación, permitámosle a los trabajadores que se organicen y que ellos y sus empresas legislen y reivindiquen y establezcan sus propias condiciones. El trabajo está precarizado. Tenemos serios problemas con esa ley de trabajo temporal. Eso lo digo con mucho respeto. En vez de procurar el ingreso digno, el trabajo decente está causando estragos, está precarizando más el trabajo. El trabajador que es permanente, en muchas empresas, hay que denunciarlo aquí, se le está llamando para decir que si quiere seguir trabajando, que renuncie a su estatus permanente y se adhiera al régimen de trabajo temporal, perdiendo seguridad social y perdiendo condiciones históricamente que el trabajador ha tenido como derechos sociales. Y lo ha dado resultado. Y no queremos desaprovechar la instancia para decirlo. Este es un problema de pobreza e inequidad. El país está en una crisis. Hemos bajado 16 puntos a nivel de desarrollo humano. La CEPAL nos ha declarado ya oficialmente el segundo país más pobre de América Latina, después de Haití. Pero esas son cifras, son enunciados. Los efectos de esta situación los sufre la gente más pobre, el 80% de la población. Y los sindicatos tenemos que asumir un nuevo rol, una nueva estrategia reivindicativa. Por eso digo que esta negociación es para 450.000 trabajadores que no tienen sindicato y que no tienen contrato colectivo. Es una extensión solidaria del sector organizado para aquellos que no tienen esta posibilidad. Y estamos totalmente de acuerdo que se promueva la microempresa. No nos arrepentimos. Le aplicamos el índice más bajo a la microempresa para que tenga la posibilidad de consolidarse y de crecer. Hemos demostrado la capacidad de consenso y voluntad política para hacer esto, aún con toda la crisis que esto pueda generar. Fuera de miedos. El problema del miedo, lo importante no es tener miedo en estas cosas. Lo importante, sino que el miedo no nos tenga a nosotros. Hay que romper paradigmas y lo estamos haciendo. Este acuerdo no solo es las cifras, y le vamos a dar seguimiento a esto con toda seguridad. En ese acuerdo con la maquila aparece la obligación y el reconocimiento de la empresa a la libertad de organización de los trabajadores, como nunca lo habíamos hecho.
es necesario que se apliquen los convenios internacionales. No hay que tenerle miedo a la organización sindical. Las empresas más sólidas de este país tienen sindicatos, compañeros y compañeras. Las empresas más sólidas. No tendríamos tiempo para mencionarlas. El único banco del sector privado organizado en Honduras tiene sindicato, el más grande. Para poner un ejemplo. ¿Por qué el miedo entonces a la organización de los trabajadores? Hay un acuerdo sobre la libertad sindical, sobre guarderías infantiles en La Maquila. Es todo un contexto que hay que darle cumplimiento y lo vamos a verificar. Hay una reunión el 24 de enero, porque la gente dice, ¿de qué sirve negociar el salario mínimo si antes de que se acuerde ya está succionado por la inflación o por la especulación? Tenemos una red demoledora de intermediación que avasalla a la gente más humilde y a la gente más pobre. Entonces, ¿cómo buscamos mecanismos para sustituir eso? Nos vamos a reunir con los productores, con los que producen azúcar, las pastas, leche y todo eso, para ver si logramos, con la participación del gobierno, obviamente, un pacto para que los precios se mantengan y que estas negociaciones no se diluyan entonces en discusiones y que en la práctica no significan nada, para ayudarle a la gente. Yo creo que hemos salido medianamente bien. Obviamente los trabajadores no se van a sentir satisfechos por lo que se logró, pero estamos atendiendo ese llamado de ustedes, señores empresarios, para que ya no se diga que nosotros somos los culpables de que las empresas no crecen, porque no tienen sostenibilidad en el tiempo, porque no se prevé lo que va a acontecer. Hemos sido condescendientes, entonces vamos a esperar que la pelota esté en el campo de ustedes. Hay que generar empleo en este país, hay que acordarse de que la extensión solidaria del sector empresarial debe ir enfocado a la gente que más lo necesita. Nosotros haremos nuestra parte. Y para terminar, nosotros sí queremos solidarizarnos con el movimiento magisterial de Honduras. Es necesario que el Congreso retome el diálogo con actores fundamentales en la parte educativa como son los maestros. Vamos a rechazar cualquier decisión que vaya orientada, por mínima que sea, a privatizar la educación pública en Honduras. Así que esperamos que ustedes nos acompañen en eso y les agradecemos a todos y ojalá que salgamos bien. Honduras necesita de acciones y necesita de hombres y mujeres con valor para sacarla adelante. Muchas gracias. Escucharemos a continuación las palabras por parte del secretario de Estado en los despachos de Trabajo y Seguridad Social, don Felicito Ávila Ordóñez. Excelentísimo señor presidente de la República, licenciado don Porfirio Lobo Sosa, estimados amigos del sector privado, presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, don Santiago Ruiz, compañero Daniel Durón, secretario general de la CGT, compañero Hilario Espinosa, secretario general de la CTH, compañero José Luis Baquedano, secretario general de la CUT, amigo Daniel Facuse, presidente de la Asociación Hondureña de Maquiladores, compañeros de las comisiones negociadoras, tanto del sector privado como los trabajadores, los compañeros del Ministerio del Trabajo, que también estuvieron realmente a una altura para poder coordinar toda esta labor. Saludar al distinguido amigo Héctor Escoto, que era el jefe de esa delegación del sector laboral, igual que al señor Bográn, que era el jefe de esa delegación del sector empresarial, y además saludar también a los trabajadores de la industria de la maquila, que están acá y, como bien se ha dicho anticipadamente, han tenido una primera oportunidad de hacer una participación a los medios de comunicación. Señor presidente, es la oportunidad, creo que estamos tratando de llevar una relación entre el capital y el trabajo que,
con el que hemos venido trabajando seriamente para poder crear condiciones de un diálogo permanente que nos conduzca a resolver no solamente los temas salariales, sino también a crear condiciones para que hayan soluciones sociales para todos y todas los trabajadores. Estos son momentos históricos importantes, no fue un ajuste solamente al salario, se habló realmente y se pactó otros temas muy trascendentes en la vida social de la sociedad hondureña, y eso me parece que es lo que tiene una mayor connotación. Hemos trascendido lo tradicional de hacer un ajuste por un año, se ha pasado a 2 en un sector y se ha pasado a 3 en otro sector. Daniel lo decía muy bien, se está hoy favoreciendo realmente el clima para que haya mayor credibilidad, tanto los inversionistas en lo que es la necesidad de generar mayores empleos, como también en los trabajadores de tener la oportunidad y una estabilidad de su propia oportunidad de ser empleados, tanto en una industria como también en el agro. Yo quisiera nada más reiterar mi agradecimiento a las comisiones, porque también me permitieron coordinarlos, orientar, que es lo que corresponde realmente al Ministerio, también orientar las comisiones, confiar en ellos para que confiaran en mí, y eso lo logramos. Y teníamos entonces acceso a conocer realmente la orientación que tenía cada uno de los sectores para poder realmente inducir criterios que permitiesen alcanzar los acuerdos. Yo creo que esto ya se ha dicho tanto por el señor Presidente de la República como también por los representantes de los distintos sectores, que es un gran esfuerzo, no digamos un sacrificio, es un buen esfuerzo, un gran esfuerzo que va a repercutir no solamente en el trabajador empleado de hoy, sino en aquellos que hoy están buscando oportunidades de empleo. Y me parece que hacia ahí es realmente la tendencia de poder tener la oportunidad de poder representar un sector determinado. Es trabajar no en función de quien en el momento puedo representar, sino de aquellos que están esperanzados que hagamos el mejor papel por ellos. Así que se los agradezco haberme acompañado a las comisiones, tanto los que hoy en el Ministerio del Trabajo estuvieron conmigo, como también la comisión de la empresa privada, las comisiones, porque hubieron 2 comisiones del sector laboral, tanto las comisiones del sector de la industria de la maquila, como también los trabajadores que estaban tratando los temas del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Pero quiero reiterar un caso tan especial, el caso de don Daniel Facusé, que movilizó su fuerza, su capacidad política para meterse también en lleno y tratar el tema realmente de los trabajadores de la industria de la maquila. Y yo creo que fue insistente, logró lo que planteó al principio, pero también los trabajadores lograron lo que inicialmente le habían planteado. Yo creo que en esto los 2 sectores fueron capaces de poderse entender, y es digno felicitarlos por esa tolerancia que fue la que pudo prevalecer en este proceso de discusión. Tolerancia, madurez, aspiraciones y además compromiso con el pueblo hondureño. Así es que les agradezco la confianza que tuvieron en que el Ministerio del Trabajo que presido estuviera realmente con ustedes hasta alcanzar el acuerdo que hoy realmente, felizmente, estamos firmando. De esta manera, y en un acto histórico y trascendental para nuestro país, como es el acto de fijación del salario mínimo correspondiente al periodo 2012, 2013 y 2014, damos por concluida la presente ceremonia. Muchas gracias por su atención. Dios bendiga a Honduras.